Bien. Bueno, buenos días. Bienvenido a el último día de la semana laboral, que es la semana 6. Seguimos en la nivelación formativa. Estamos con los chicos de la materia de Ciencias Naturales en el curso de noveno A de la Unidad Educativa Manuel de Otacalle. El tema de hoy es el mapa mental de los ecosistemas. Les saluda el ingeniero Jorge Muruzumbay. Ya. Bueno, vamos a ver ya algunos temas que hemos tratado. Esta es la parte final de la nivelación. Miren, hay algunos temas aquí que ya son conocidos por ustedes, que hemos visto con ustedes. Este es el ecosistema, la definición. Después sigue, déjenme ver cuál sigue. Ya la ecología. Después de la ecología viene la biocenosis, después viene el biotopo, la comunidad, la población, medio ambiente, factores abióticos, hábitat, nicho, red trófica, cadena trófica, factores limitantes y límites de la tolerancia de un ecosistema. Eso vamos a ver de forma superficial, porque ya hemos visto en algunos de los casos. ¿Sí? Bien, empezamos. A ver, déjenme ver dónde era. Aquí ya. Bien. Según lo que estamos analizando, señorita Chinín, para usted, ¿qué es un ecosistema? Señorita Chinín, señorita Caguana No se lo escucha bien. Ya voy a aumentar mi volumen. Ya, según lo que estamos observando aquí en pantalla, dice aquí ecosistemas. Quiero que por favor me diga, según su definición personal, qué es un ecosistema o qué son los ecosistemas, antes de empezar a ver la definición. Señorita Chinín. Gracias, vamos con Yaya. González Caguana. La misma pregunta, ¿qué es un ecosistema para usted? Nada, vamos con Aramillo. Magíster, es un lugar donde se encuentran varios animales en un lugar como un hábitat. Ya, en un lugar con hábitat, ¿qué más completa? Se encuentran animales, plantas, animales acuáticos, aéreos y terrestres. Sí, ¿qué más completa? ¿Qué hacen ellos en ese ecosistema? Pueden luchar entre ellos, licenciado, también como así convivir y estar peleando por el territorio. Ya, bien, ahí que conviven bien. Vamos a ver la definición exacta. Verán que voy anotando la participación, no creo que no voy notando. ¿O siguen durmiendo? Seguimos, definición. Un ecosistema es un sistema biológico. Biológico significa que es un sistema que tiene o contiene o alberga, está constituido, está formado por seres que tienen vida y se interrelacionan entre sí. Esa palabrita interrelación no significa que conviven y dentro de esa convivencia está, si son de la misma especie, nacen, crecen, se reproducen y mueren.
pero si son de diferentes especies, ahí viene la lucha por la supervivencia. El más fuerte come al más débil y el que se adapta a las condiciones es el que también prevalece. No solo el más fuerte es el que sobrevive, sino el que se adapta a las condiciones medioambientales presentes. ¿Sí? Bien, entonces esto es un ecosistema, ¿no es cierto? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres orgánicos vivos y el medio físico donde se relaciona. Ya saben, relacionan lo que es un ecosistema, es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. ¿Ya? Que es la ecosfera global del planeta Tierra, que se encuentra conformada por todos aquellos organismos presentes en la biosfera y las relaciones que se establecen entre estos y con el ambiente. O sea, la ecosfera es todo el conjunto de ecosistemas, ¿sí? Vamos desde el ecosistema donde hay herbívoros y carnívoros, organismos decomponedores, organismos fotosintéticos, organismos parásitos, ¿ya? La ecosfera abarca todos los ecosistemas, no hay ningún ecosistema que se le escape, ¿sí? Bien. Seguimos. La ecología, ¿qué es la ecología? Es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendiendo cómo la combinación de los factores abióticos y factores abióticos. ¿Sí? Bien, la rama de la especialidad de estas ciencias naturales, ¿no es cierto?, va con la ecología, y la ecología es la que se encarga o está centrada significa se dedica al estudio, al análisis del vínculo que surge entre los seres vivos. Ellos están estudiando el vínculo, ¿qué significa? Entre seres vivos, por decir, vamos a ver el ataque de chikungunya, por decir, en un sector de la troncal, ya, y no se sabe por qué, porque un aumento supuesto masivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces le llaman o hacen la denuncia al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud a su vez delega o llama a los especialistas, y ahí vienen los ecologistas o los ecólogos, ¿no es cierto? Sí, ya en sus diferentes ramas pueden ser los especialistas en insectos, ¿sí? O también especialistas en seres vivos, pero que viven solo en el agua, ¿sí? Bien, y ellos son los que van a relacionar o van a estudiar y van a analizar el vínculo que existe, ¿no es cierto?, entre el ataque de los insectos, los mosquitos, los seres humanos y dónde están reproduciéndose, ¿sí? Bien, esa es la especialidad de ellos. Seguimos. No solo eso, también hay, por decir, en tiempos de paz, donde no hay mucha denuncias de ataques de insectos, ellos se dedican a qué? A investigar, por decir, nuevas especies de insectos o de flora o de fauna, o si encuentran por ahí unos huesos de algún animal extraño, ahí ellos están, ¿no es cierto? ¿Qué relación hubo entre ese pilo de huesitos o ese cadáver de algún animal que no debe estar ahí? ¿Sí? Por decir, es originario de Europa y está ahí en la troncal. Ya, entonces, a esa cuestión, ese es el estudio que ellos hacen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo trajo? ¿Quién vive? ¿Quién convivió con ese animalito? ¿Ya? La biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Es un conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio llamado biotopo, ¿sí?
viene a ser más o menos como el ecosistema, pero ya aquí lo define como biotopo, ¿no es cierto? Así que es un biotopo, es el conjunto de organismos, de todos estos organismos de la especie que coexisten, o sea, que viven en un espacio definido llamado biotopo. Viven ahí, ¿no es cierto? Sí, el águila se alimenta de ratones o de ratas, los pajaritos se alimentan de libélulas, puede ser también de estas lombrices, también de vegetales, ¿sí? Eso significa coexisten, ¿sí? Bien, se alimentan, se reproducen, se depredan entre ellos, el más es más fuerte con el débil, ya, pero ese lugar se llama biotopo. Aquí está, miren, más definido, mejor definido. Biotopo es el espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas, como suelo, agua, atmósfera, etcétera, para el desarrollo de ciertas especies, animales y vegetales. No todos los biotopos son buenos para que se desarrollen ciertas especies, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los lugares no son lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay diferencias o diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de agua, diferentes tipos de atmósfera. De pronto también aquí entra la precipitación, la temperatura, ¿sí? Nos vamos a encontrar, por decir, ahora que hubo un ataque de insectos en la costa, no vamos a encontrar en la sierra, ¿no es cierto? Sí, en la sierra casi no hay esos ataques de insectos que padecimos acá en la costa. ¿Ya por qué? Porque las condiciones de la atmósfera, de la temperatura no son las mismas, ¿no es cierto? Ya hay especies que están enseñadas a temperaturas desde los 25, 27, 28, 29 grados, que si va a la sierra hay menos de 15, 14, ya no les permite desarrollarse esas condiciones, ¿no es cierto? Sí, bien. Aquí tenemos la diferencia, ¿no es cierto? Que tenemos un ecosistema que es grande, donde están diversos animales, tenemos la biocenosis y tenemos el biotopo, que viene a ser casi lo mismo, pero con ciertas diferencias marcadas, ¿ya? La comunidad, ¿qué es una comunidad? Término biológico que hace referencia a los seres vivos presentes en un ecosistema. Podría definirse como el conjunto de poblaciones biológicas que comparten un área determinada y difieren en el tiempo, ¿sí? Por decir, la comunidad de Manuel de J. Calle, la comunidad del Río Guayas, la comunidad del Triunfo, ¿sí? Bien, entonces hace referencia a seres vivos presentes en un ecosistema, ya, comparten un área determinada y difieren en qué cosa, en el tiempo, ¿sí? Bien, en el tiempo significa, cuando hay comunidades diferentes, el tiempo el tiempo no solo es el tiempo de ahorita, sino es un conjunto de factores que determina el tiempo, ¿sí? En el tiempo no solo es la hora, ¿sí? ¿Qué marca el tiempo? El espacio, también factores, como ya les dije, factores naturales, puede ser la temperatura, la precipitación. No es lo mismo estar en la parroquia Manuel de J. Calle o en la comunidad de Manuel de J. Calle que estar en la comunidad del Triunfo o estar en la comunidad de La Troncal. Son diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? A eso se refiere. Comparten un área determinada y difieren en el tiempo. Población es un conjunto de seres vivos de la misma especie que habiten en un lugar determinado. Aquí hablando de animalitos, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas cebras, podemos tener es una comunidad, ¿no es cierto? Comunidad. Puede haber otra de otra especie, por decir de lobo, de mandriles, de cocodrilos, etcétera, ¿sí?
Medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. ¿Por qué dice aquí la parte final que son modificados por la acción humana? Porque el ambiente en el que usted vive, o vivimos, o viven los animalitos, de un rato a otro puede ser modificada por el ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso de no sé si algunos han viajado acá a Guayaquil. Antes de Puente Payo hay hartos árboles ahí de madera, ya que están algunos años ahí, pero por acción del ser humano y la intención de él es venderlo. Cuando ya están de cosecha esos árboles, ¿qué hace el ser humano? Los corta y los seres, los animalitos que viven ahí van a sufrir un impacto tremendo cuando entra la acción del ser humano, ¿no es cierto? Sí, a eso se refiere. Cuando corta los arbolitos, el medio ambiente se modifica. Ya ustedes saben que cuando hace un sol muy intenso, usted va al patio, si tiene un arbolito, se pone o está debajo del arbolito. Cuando está viajando o paseando, se pone debajo del árbol y hay un sol muy fuerte, la vida bajo el árbol se torna más agradable porque la temperatura baja drásticamente. ¿No? Se imaginan a unos animalitos acá, son cientos de árboles que están ahí, ellos ya están acostumbrados a una temperatura inferior de 22, 25 grados, cortan en los árboles, esa temperatura no va a seguir ahí, ¿no es cierto? Va a ascender, ¿ya? A esto se refiere. Factores bióticos y abióticos. Bióticos, los que están arriba, los que tienen vida, y abióticos, los que no hay vida, o en la que no, bueno, no tienen vida, por decir, el agua no tiene vida, la roca, el suelo, nubes, precipitaciones, no tienen vida, pero ¿qué permiten ellos? Gracias a ellos tenemos o se forman los factores abióticos. Sin estos factores abióticos no hay los factores bióticos. ¿Sí? Eso es del uno. Depende desde acá, ¿no es cierto? Sí. Bien. Los factores bióticos que forman parte de un ecosistema son la fauna y la flora. Incluyen todos los seres que disponen de vida, ya sean plantas, bacterias, animales y otros productos de estos organismos. Los abióticos son los que surgen a través de los componentes químicos y físicos del entorno. De este modo podemos nombrar como factores abióticos el aire, el agua, el suelo. Hábitat, conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o grupo de especies determinadas. Ya es un conjunto de factores físicos y geográficos, es como un ecosistema, ¿no es cierto? Simplemente denominado hábitat. Nicho ecológico es el espacio físico y por sobre todo la función desempeñada por el organismo en el ecosistema. Algunos autores también incluyen en el concepto las adaptaciones, uso de recursos y estilo de vida del organismo y asumen que implican numerosas dimensiones. Vamos a ver a las adaptaciones, lo que yo le decía, no solo o no siempre sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta. ¿Qué son las adaptaciones? El comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus experiencias a largo plazo para reproducirse con éxito. Ya aquí tenemos un ser que se ha adaptado, que es la jirafa. La red trófica consiste de varias cadenas alimenticias interconectadas y son una representación más realista de las relaciones del consumo en los ecosistemas. Cada red trófica depende el uno del otro. ¿Se imaginan, por decir, un halcón?
si no hubiera ratones, ratas, ya que él ya tendría que comer, ¿qué cosa? Tendría que comer palomitas, tendría que comer los sapos, tendría que comer los saltamontes, tendría que comer caracoles, ¿sí? Y hay de esta especie de halcones, hay uno que se llama el caracolero, que solo come caracol, ¿sí? Bien. Seguimos con la cadena trófica. Describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Lo que yo decía, ¿quién se alimenta de las plantitas? Las orugas. Las orugas se transforman en mariposas, la mariposa es comida por esta rana y la rana es comida por la culebra, ¿sí? Y la culebra también es comida por otra especie más fuerte, más poderosa y se forma una cadena trófica. Simplemente damos la vuelta, ¿no es cierto? Sí, bien. Vamos a ver los componentes de la cadena trófica. Tenemos aquí tres componentes, o los elementos, o las partes. Tenemos los productores, los consumidores y los descomponedores. Ya lo vamos a ver porque ya hemos visto cuáles son los productores, cuáles son los consumidores, cuáles son los descomponedores. Seguimos. Los factores limitantes. Es un recurso variable, elemento o condición de un sistema que por su carácter escaso respecto al resto de factores determina y limita el desarrollo y evolución de un proceso. ¿Cuáles serían esos factores limitantes? Están los factores físicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores físicos? Tenemos la temperatura, la luminosidad, la precipitación, etcétera. Sí, esos son los factores limitantes que determinan que se desarrolle o hay un proceso de desarrollo de un ecosistema, de lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Límites de la tolerancia de un ecosistema son los valores mínimos y máximos de un factor abiótico a partir de los cuales una especie no crece. Los factores mínimos y máximos, por decir, les explico, lo que yo decía de los arbolitos acá por Payo, los insectos y animales que viven ahí o conviven en ese ecosistema ya están acostumbrados a temperaturas que oscilan entre 24, 25, 26 grados, 22 grados. La vida bajo un árbol es muy agradable, la temperatura es muy agradable, pero si llegan a cortar esos árboles, la temperatura va a ascender a 27, 28, 29, más 30. ¿Ya? Entonces, esos son los factores, los límites de la tolerancia de un ecosistema, ¿no? Son los valores mínimos y máximos que un ser vivo, biótico, puede tolerar, ¿sí? Bien, la tarea. Llegamos a la tarea y empiezo con las preguntas. Usted va a realizar el siguiente organizador gráfico con los temas tratados. Aquí me pone los títulos y acá me pone los subtítulos o los ejemplos, ¿sí? Y en la parte central me pone el título de hoy. ¿Cuál era el título de hoy? Aquí me ponen el título de hoy. Déjenme ver cuál era el tema. Déjenme ver. Ya, vamos acá. Mapa mental de los ecosistemas. Ya, usted me va a poner aquí mapa mental de los ecosistemas. O si quiere me pone aquí los títulos, ¿no es cierto? Y acá los subtítulos con unos ejemplos pequeños, como yo he dicho, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de la tarea antes que empecemos con las preguntas? Nadie tiene preguntas, entonces voy a preguntar. Vamos a preguntar, déjenme abrir la... Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Quién es José primerito? Villao. Ya, dale. Villao.
Cuando vayamos organizador gráfico, podemos ponerla en horizontal. En horizontal. Ajá, porque en vertical no sé si me llega a avanzar. Porque yo hago en hoja de carpeta. Ya, usted tiene que acomodarse como sea, señor Villao, pero siguiendo el formato de este organigrama, ¿sí? Así tú dices, horizontal y después vertical, pero poniendo aquí en el centro el título. Sí, Así, ya sí, pero no, no me vayas a hacer con otro organigrama diferente, ¿ya? Bueno, seguimos con la pregunta. Ahora sí, vamos con los que están presentes. Valderramo. Una pregunta. ¿Quién habla? Valderrama. Dígame, señor Valderramo. Licenciado, para lo que pueden hacer en computadora, se los puede hacer. Perdón. Los que pueden hacer el organizador gráfico en computadora lo puede hacer, después lo saca y lo pega así. O hay que hacerlo a mano. A ver, señor Valderramo, esa pregunta ya tiene mucho tiempo, desde el año pasado le vengo repitiendo. Haga como usted tenga el recurso disponible. Si usted tiene una carpetita y tiene un lápiz o una pluma, hágalo con la carpeta, el lápiz o la pluma. Y eso lo he venido repitiendo siempre. Yo nunca les he exigido que me presenten en computadora. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta rápida antes de empezar con la participación de ustedes? Bueno, vamos con, ya dije, el señor Valderramo. Déjenme salir de aquí. Ya. A ver, señor Valderramo, ¿a qué hace referencia los factores bióticos y abióticos? ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Vamos con el señor o la señorita Delgado Nayeli Maite. Enciende su micrófono, señorita. Sí, licenciado. Delgado Nayeli, ya vamos a ver. Es la misma pregunta. ¿Cuáles son esos factores bióticos y abióticos? ¿De qué dependen? Que los factores bióticos son componentes vivos del ecosistema. Ya. ¿Y los abióticos? Son los componentes físicos químicos, Ya. no vivos del ecosistema. Bien. Vamos de lo que acaba de decir la señorita Nayeli, vamos con el señor Correa. ¿Se puede formar un factor biótico sin el abiótico? Señor Correa, abra su micrófono para verlo. Solo su micrófono. Ya ve, a ver, señor Correa. Estos factores abióticos y bióticos pueden coexistir el uno del otro o pueden vivir de forma independiente. Gracias. Dejen apagar las cámaras. Gracias, señor Correa. Vamos con Lara Adrián. Licenciado. 2 minutos. Sí, porque los seres vivos, como los animales, necesitan del
del abiótico, porque se pueden alimentar, tienen agua, se pueden bañar, etcétera. Ya, gracias. Gracias, señor Correa. Vamos con, ¿a quién fue que nombré? A Lara Adrián. Rapidito, antes que nos Ya vayamos. respondí, licenciado. Sí, gracias, señor Correa, gracias. Vamos con el señor Lara Adrián. Explíqueme sobre... Licenciado, yo le respondí si usted preguntó. Señor Correa, ya le dije gracias. Es Correa, ¿no es cierto? No, profe. Lara. Ah, Lara, tú eres Lara. El que no Lara, yo respondió no respondí, profesor. fue el señor Correa. Ya, entonces, a ver, señor Correa, vamos con los factores limitantes. ¿Qué nos puede decir acerca de estos factores limitantes? Rápido, para irnos. ¿A qué se hace referencia estos factores limitantes? Bueno, no podemos estar esperándolos. Tiene su calificación. Bueno, conmigo ya termina la hora. De mi parte, me envían las tareas. Lo más pronto posible voy a editar o grabar esta clase y enviarles. Ayer no pude porque estuve haciendo otras cositas. Después tuvimos una reunión hasta tarde también. Bueno. De mi parte, que tengan un feliz fin de semana, disfrútenlo con su papito, que esta semana es el Día del Papá, ¿ya? Bueno, que tengan un lindo fin de semana para todos. Despídense, por favor. Chao, licenciado. Hasta luego, Chao, profe. licenciado. Chao. Igualmente, Chao, magíster. chao. Chao, chao. Chao, magíster. Que vaya bien. Chao, Dios le bendiga.